Un informe de Naciones Unidas publicado en 2016 señala, escuchen esto, que el 90% de los homicidios en el mundo son protagonizados por hombres y que la mayoría de los homicidios cometidos en espacios públicos son perpetrados por hombres contra otros hombres. Ajá. Pero, ¿cómo entendemos esta violencia? ¿Cómo la empezamos a naturalizar? ¿Cómo existe entre nosotros esta necesidad casi programada de que todas nuestras acciones, o casi todas, estén en torno de la violencia? Hemos preparado este material que nos sirve de contexto para hablar luego con el especialista. Para referenciar a la violencia es bueno recordar que es una de las problemáticas que afectan a las sociedades del presente. Desde sus estructuras más básicas como la familia hasta aquellas mucho más complejas como las relaciones entre naciones. Este fenómeno se hace sentir a lo largo de todo el planeta, sin reparar en latitudes geográficas, diferencias culturales, contextos socioeconómicos, multiplicidad de ideologías o identidades colectivas, en todos los espacios de socialización humanos. Como bien señalábamos en una idea anterior, la violencia es el recurso por excelencia al que acuden aquellos que poseen y buscan conservar un poder sobre otros y otras. Violencia y poder van de la mano, forman parte de un sistema de dominación y de subordinación que impera en el universo de las relaciones entre personas, entre hombres y mujeres. Ejercer la violencia es una cualidad que se les impone a los hombres y forma parte del proceso de construcción de su masculinidad. ¿Por qué me mientes? ¿Crees que soy bobo? Estoy mamado de vos. Vos siempre lo mismo y hacemos la misma pendejada todo el día. De las características que los han de definir como hombres en sí, varones hegemónicos, la palabra masculinidad ha sido construida históricamente bajo esos cánones y preceptos, por lo que solo nombrarla ya denota superioridad, fuerza y violencia en muchos ámbitos. Estamos en un momento en el que la vida de las mujeres corre peligro. Combatir la violencia y promover una cultura de paz que revierta a la tradicional jerarquía que define las relaciones entre hombres y mujeres es un objetivo esencial en aras de un mundo con mayor equilibrio. Entre los actores e instituciones implicados en garantizar avances, la educación, la familia y la comunicación, en su sentido más amplio, deberán desempeñar un rol fundamental para la consecución de ese ideal. Convivencia, paz y, por sobre todo, una calidad de vida que se asienta, qué duda cabe, en la justicia, por supuesto. Tengo una persona acá adentro que me va a ayudar a destrabar este nudo gordiano de la violencia entre hombres. Empezamos. Bueno, lo quiero saludar a Hugo Huberman hasta... ¿Estás en Buenos Aires, Hugo? ¿Estás en Uruguay? ¿Dónde estás exactamente en este momento? No, estoy en Buenos Aires, En Buenos Aires. Hugo, lo primero y más importante, ¿cómo estás llevando adelante este encierro, esta cuarentena, este contexto que estás viviendo a nivel global? Bien, cambiando las modalidades de trabajo, las modalidades vinculares, haciendo cosas en casa, apoyando a mi madre, que tiene 87 años y que estamos pasando la cuarentena juntos. Bien. Hugo, querido, sí tendríamos que hablar de un contexto para entender qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de la violencia ejercida a partir de la masculinidad hegemónica. ¿Cuál podría ser como el primer criterio para redondear esto? El primer criterio es entender que toda violencia, que es la intención de daño, consciente o inconsciente, hacia otra persona, es una violación de los derechos humanos, es una restricción de derechos humanos. La violencia hacia mujeres y de hombres contra hombres es un problema de derechos humanos y de salud pública. Ahora, Hugo, parecería que en el debate, parecería que en la conversación de café,
esto estaría prácticamente naturalizado. Se habla mucho de combatir la violencia hacia las mujeres, pero parecería que esto se reduce solamente a no golpearlas o no matarlas. Pero nuestra masculinidad hegemónica nos dicta varios niveles de violencia. Esto es claro. Lo que desnaturaliza, por suerte, es el tema de la violencia física y la muerte, y el asesinato o el femicidio o feminicidio. Pero queda claro que todavía siguen como naturales las microviolencias, las violencias chiquititas, los aspectos cognitivos muy fuertes que los hombres tenemos incorporados como sistema de vinculación con las mujeres, desde nuestros privilegios. Uno de los privilegios es ser impune frente al ejercicio de la violencia. Ahora, como esta impunidad es en muchos momentos y en muchos niveles socapada, cubierta por el mismo sistema, es este hecho tan lamentable de casi terminar juzgando a la mujer que ha sufrido un hecho violento, ¿no? Es probable, hemos mejorado las leyes, pero no hemos mejorado la cultura. Es decir, tenemos mejores leyes, pero con leyes solos no alcanzan. Y esto hay que quedar claro que no es un tema normativo. Solo con las leyes no se va a solucionar, sino tomando la cultura y trabajando con los hombres que ejercen violencia. En realidad, los hombres que ejercen violencia deberíamos nombrarlos. Son autores de violencia, no son agresores, no son enfermos mentales, no se les salió la cadena, como decimos acá en la Argentina, sino que son hombres humanos educados como hombres. Hugo, ayúdame a entender algo, porque una vez más tengo que volver al hecho de que parecería que los hombres solamente somos violentos con las mujeres. El resto del tiempo estamos actuando de manera natural a como nos han generado nuestros códigos sociales. Quisiera que me hables de la violencia de hombres a hombres. ¿Será que a veces somos inclusive más violentos entre nosotros mismos que la violencia que se ejerce hacia las mujeres? Yo tengo la percepción que en nuestra socialización la primera violencia ejercida siempre es contra otro varón, que después aparece la mujer como sinónimo de minusvalía y como sinónimo de la posibilidad de ejercer violencia. Pero primero aparece un varón, por el nivel jerárquico y competitivo que se dan en las huestes masculinas. Nosotros no sabemos vivir solidariamente entre hombres. Cuando hay hombres tiene que haber jerarquías, y en esas jerarquías se imponen mediante la violencia. Ahora, Hugo, estas jerarquías que tú marcas son socialmente construidas por nosotros a partir del sistema en el que vivimos. Es una cosa que también se podría explicar antropológicamente. ¿Por qué somos tan fácilmente seres violentos los hombres? No somos educados en la violencia. Esto hay que hacer una diferencia. No somos violentos. Es decir, aprendemos el uso de la violencia. Trabajando con hombres que ejercen violencia, que son autores de violencia, una de las cuestiones que nos damos cuenta es que para nuestra socialización el afecto siempre tiene que ver con la fuerza. Parecería que está tan insertado en nuestro ADN social, si vale el término, que claro, nuestra primera referencia, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena es Resistiré, ¿no? Y cantamos la canción y la coreamos, y parecería que el mandato es no seas nunca frágil. Tú desde luego tienes que resistir, ¿no? Es que el que no resiste no es hombre, entra en una categoría que es menos hombre, que puede ser mandarina, maricón, lo que se te ocurra, pero entra en otra categoría de jerarquía mucho menor, que es el hombre cabal. El hombre cabal es hombre 100%. Todos los demás nunca llegan a ser hombres, lo siento. Lo que no evaluamos es el costo de ser el hombre del 100%. Ese costo es un costo de control y dominio sobre nosotros mismos y a su vez sobre la tierra y sobre las personas que conviven con nosotros. Hugo,
de verdad que reflexionar en relación al ejercicio de la violencia desde nuestras masculinidades en este tiempo nos ha generado a un debate mucho más amplio que tiene que ver con la convivencia, con las prácticas de cuidado al interior de las casas, cómo entendemos nuestra relación familiar y nuestra participación en esos núcleos familiares. De verdad que nos hemos preocupado, porque hoy a lo mejor este encierro está evidenciando un montón de aspectos. Acá en Bolivia, en los primeros 22 días de cuarentena, casi 600 denuncias de violencia intrafamiliar, las que no se habrán denunciado, las cifras que estarán en negro, ¿no? Queda claro que hay que aclarar que la violencia hacia la mujer no es una pandemia, porque todos los medios de comunicación social hablan de la pandemia de la violencia de la mujer. No es nada extranatural, no es nada natural, sino que es cultural y es la guerra contra el cuerpo de las mujeres de hace gato. Es decir, estamos en un proceso de agudización frente al coronavirus que tiene que ver con el aislamiento, pero también tiene que ver con la falta de herramientas de los hombres para estar aislados y cumplir tarea doméstica o tarea convivencial. No tenemos herramientas que pidamos, no tenemos. Esto muestra todas las deudas que tiene la cultura con los hombres. Esto último que dice es interesante porque en este constructo que hemos intentado hacer, claro, muchas veces, y usted tiene razón, en muchos medios de comunicación han querido hacer un paralelo entre la pandemia del coronavirus y la pandemia de lo que es la violencia contra las mujeres, y esto desde luego nos aleja del debate honesto y de la construcción solidaria y horizontal de nuevas prácticas y de nuevos ejercicios de convivencia, ¿no? Claro, a ver, el sistema patriarcal no cambia, se transforma, se adapta, y se adapta a nuevas formas de relación cultural. Entonces va a intentar ponernos nombres, va a intentar ponernos conceptos, y tenemos que estar muy claros en aclararlos, que no es así, que la violencia hacia la mujer es un tema absolutamente cultural y que tiene que ser tomado en cuenta desde el punto de vista intersectorial, tomando en cuenta etnia y acceso a recursos y a materiales simbólicos y materiales. Y a acceso a derechos y a recursos materiales y simbólicos. Hugo, yo le quiero agradecer mucho estos minutos que ha compartido con nosotros. Seguramente tiene consideraciones finales en relación al abordaje que hoy nos ha ocupado, que es la violencia generada desde nuestra masculinidad hegemónica. Le quiero agradecer mucho, usted que es psicólogo social, miembro de varias plataformas y que además ha visitado Bolivia también justamente para hablar acerca de masculinidades. Creo que usted era un referente importante que necesitábamos tener en el espacio. Muchas gracias. Las consideraciones finales tienen que ver con seguir trabajando, seguir dialogando, seguir generando estos espacios en las plataformas digitales, en las organizaciones sociales, en medio donde los hombres estén. Tenemos que llegar a los hombres en su núcleo, no que venir a un taller y que no vengan y después digamos, estos hombres qué brutos que son, no vienen a un taller de masculinidades. Entonces, ir donde los hombres estén, a las canchas de fútbol, a los sindicatos, a las cooperativas, a los partidos políticos, ir donde los hombres estén a generar este tipo de reflexión. Bien. Hugo, le mando un abrazo, gracias, de verdad, que todo vaya bien allá en Buenos Aires y que pronto nos podamos encontrar acá en La Paz o nosotros allá en Buenos Aires para darnos un fuerte abrazo y para conversar un poquito más frente a frente. Gracias, de verdad. Ángel, un abrazo a ustedes y muchas gracias por el contacto. Ahí estaban estas consideraciones muy importantes y que de verdad valoramos un montón. Todavía nos queda mucha tela que cortar, como decía mi abuelita. Así que espérenos, en unos segunditos seguimos en Sapiens, activismo contra el machismo.